Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500 que como veis baja un 0,11%, pero sin embargo el Dow Jones sube un 0,73%, marcando un nuevo máximo histórico en el día de hoy. Y se repite lo que hemos visto varias veces esta semana. Los índices que no tienen tanta ponderación de empresas tecnológicas subiendo y los que tienen más ponderación de empresas tecnológicas bajando, como es el Nasdaq, que está bajando un 0,69%. Como veis, también el DAX alemán ha tenido una gran subida, marcando hoy máximo histórico. Ayer comentábamos, si recordáis, que estaba haciendo una figura de continuación de tendencia y con muchas posibilidades de romper al alza, y es lo que está haciendo. La figura, no sé si la veis, pero es un hombro, cabeza, hombro invertido de continuación, una figura muy rara porque normalmente son figuras de cambio de tendencia, en muy poco porcentaje de veces aparecen como continuación de tendencia. En los libros suelen poner que el 2%, 3% como mucho de estas figuras son de continuación, pero en este caso lo es y rompiendo al alza, como veis. Así que podemos tener una racha de máximos históricos en el DAX que llevaba mucho tiempo cerca de los máximos, pero sin terminar de romper, y ahora estamos viendo esta ruptura bastante clara. Y como digo, estamos viendo últimamente subidas de empresas que no son tan tecnológicas, y en el DAX, aunque sí hay empresas tecnológicas, hay un poco de todo, y por eso tenemos esta divergencia en la subida de hoy, subiendo un 2,02%, mientras que los índices americanos que tienen tecnológicas están en negativo y el Dow Jones sube menos que el DAX alemán, incluso un 0,73%. Así que por esa parte ya veis, un poquito el mercado está girando hacia otro tipo de empresas. Tenemos también buen comportamiento de Bitcoin hoy, segundo día seguido que salimos un poquito de todo el mal comportamiento que veníamos las últimas semanas. Es verdad que tampoco es que estén bajando las bolsas mucho y solamente están bajando las que representan un poco más a la tecnología, pero sí que es positivo lo que está haciendo hoy Bitcoin y lo que hizo ayer. Empezamos el mes, hemos dejado atrás todos los rumores sobre la ley MiCA, que yo creo que eso le estaba perjudicando también en el corto plazo. No creo que sea todo el perjuicio, evidentemente, no creo que sea lo único que le haya estado haciendo a Bitcoin que esté cotizando a unos niveles tan bajos, pero por lo menos los dos últimos días ha habido como un poco de alivio, y además es principio de mes. Suele ser importante que la vela mensual no caiga por debajo de la del mes anterior, y de momento pues estamos consiguiendo desmarcarnos ligeramente de lo que está ocurriendo en los mercados estos dos últimos días, que es lo que necesita realmente Bitcoin para recuperar parte de esa gran caída que hemos tenido. Sobre todo, pues la última parte, desde que caímos desde los 82.000, que ha sido una caída bastante brutal para lo bien que estaban las bolsas en todo este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si poco a poco va rompiendo alguna resistencia. Estamos luchando hoy con la línea de tendencia bajista acelerada, no es la principal ni mucho menos, pero bueno, superar por lo menos esa línea frenaría las caídas y haría que posiblemente los próximos días continuásemos más o menos con el rebote, aunque tengamos algún altibajo, pero por lo menos con un comportamiento un poquito más positivo. También MicroStrategy yo creo que ha ayudado a que se estabilice un poco todo con la decisión del otro día. Desde mi punto de vista era lo que tenían que hacer, decir que en algún momento, si fuese necesario, comprarían acciones propias o comprarían acciones preferentes, y si en algún momento lo veían oportuno, pues que venderían Bitcoin. Esto les deja abierto todas las puertas, no quiere decir que los vayan a vender, simplemente dejan abiertas las puertas para que, si en algún momento los precios son adecuados, pues puedan tomar la decisión de vender algún Bitcoin, comprar acciones propias o lo que les convenga en ese momento, porque así em, es más difícil que les puedan atacar como han estado atacando estos últimos meses, infravalorando las acciones muy por debajo de lo que valen los Bitcoin que tienen en cartera. Vamos con el resto de mercado, el petróleo cayendo un 1,06%, que continúa con movimientos a la baja, como podéis ver. Estamos en 70,81, viene bajando desde los $126, o sea que, bueno, por esta parte del mercado está positivo. Quiere decir que la energía no va a ser un problema para la inflación en los próximos meses si sigue el petróleo en estos precios. El oro rebotando en el día de hoy un 1,38%, también después de las últimas caídas. Parece que puede entonarse un poco en el corto plazo. La plata lo mismo, un 1,66%, aunque se choca con la línea de tendencia que había perdido estos últimos días, y el platino sube un 2%, también en línea con lo que están haciendo los otros dos, el oro y la plata.
Rebote fuerte del euro contra el dólar, o sea que el dólar cae, también eso seguramente está ayudando a los mercados. Seguramente es una de las cosas que también está ayudando a que Bitcoin se recupere en el día de hoy, porque durante toda la fase en la que el euro ha estado cayendo respecto al dólar, ha sido la fase en la que Bitcoin ha caído bastante también, ¿no? También recupera el dólar australiano, aunque ya veis que la tendencia en general las últimas semanas es a bajar del dólar australiano contra el dólar estadounidense, pero hoy recupera. Y lo mismo pasa con el dólar estadounidense contra el dólar canadiense, que cae en el día de hoy y seguramente buscará apoyo en la zona de 1,4115. El euro contra la libra, más o menos repitiendo, pero ya perdió el soporte clave que tenía ahí en 0,85, perdón, 0,8610, 0,8615. Claramente lo perdió en el día de ayer. Puede haber un rebote hacia esa zona, pero en el medio plazo, en teoría, debería seguir bajando. La libra contra el yen, un 0,40% abajo, se mantiene dentro de la cuña que está haciendo, no ha salido por ninguno de los dos lados y hasta que no salga por ninguno de los dos lados, pues no habrá movimiento fuerte, simplemente se seguirá manteniendo en esos límites hasta que rompa y en teoría la ruptura más probable es hacia abajo. La libra contra el dólar 0,63% arriba, más fuerte incluso que el euro, porque ya venía subiendo los últimos días, no solo hoy. Así que la libra es la divisa que se está mostrando más fuerte en estas últimas jornadas. Y nada más, dejamos ahí el mercado con ese cambio que está habiendo un poquito en la rotación de empresas de tecnológicas a otro tipo de empresas, con ese también rebote que está teniendo todas las divisas respecto al dólar, o sea, o esa corrección que está teniendo el dólar en el día de hoy y con el petróleo bajo que hace que, pues, lo que dijo el presidente de la Reserva Federal ayer, de que se espera que la inflación no se comporte tan negativamente en los próximos meses, pues apoya esas palabras, ¿no? El hecho de que el petróleo esté barato. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.